noches, muchas gracias, doctor Saúl Peña, gracias por la presentación. Distinguidos señores académicos, señoras, señores, amigos todos. Bueno, para mí también es un privilegio iniciar este panel sobre la vida y la muerte, desde el punto de vista de la filosofía, del pensamiento filosófico a través del tiempo. Les confieso que me voy a dedicar más a la muerte que a la vida. Y no es que sea necrófilo, ni mucho menos. Pero vamos a hablar un poco de la vida cuando hablemos de Nietzsche, en uno de los grandes pensadores, digamos, que se ocupó del tema. Gracias. Esta es la agenda que vamos a presentar brevemente. La muerte como problema y como misterio en filosofía. La muerte en el pensamiento filosófico de la Grecia clásica. La muerte en el pensamiento medieval. La muerte en el pensamiento moderno, donde también vamos a hablar de la vida. Y la muerte y la vida en el pensamiento actual, especialmente en el pensamiento de la existencia, el pensamiento existencial. La palabra muerte viene del latín mors mortis, que no significa fin, significa freno, bloqueo. O sea, es el freno a la vida biológica. En francés, por ejemplo, mors es la rienda del caballo, ¿no? O sea, para dirigir al caballo. Por lo tanto, en realidad la muerte es un bloqueo, es un freno de la vida biológica, aunque no sabemos después qué pasa. Pero sin embargo es interesante saber que de ninguna manera la muerte se considera como fin, desde el punto de vista etimológico. La muerte en filosofía es un problema, indudablemente, y también es un misterio. En filosofía hay dos grandes temas, los temas que son problemas y los temas que son misterios. Gabriel Marcel, uno de los grandes filósofos franceses, decía que hay temas de filosofía que son problemáticos y que pueden superarse y que deben tratarse. Pero hay temas que son misteriosos o mistéricos y que no se pueden tratar, no se pueden superar porque son como una niebla que nos rodea y de los cuales entonces no podemos salir. En cambio el problema es una piedra que se nos pone en el camino y la podemos sortear. En el caso de la muerte es a la vez un problema y a la vez un misterio. Y ese misterio, lógicamente, es el trance a lo desconocido, el trance a lo irreversible y sobre todo el trance a lo definitivo. A lo definitivo desde el punto de vista biológico, indudablemente. A lo largo del pensamiento filosófico occidental, no vamos a hablar tanto del oriental, hay diversas posturas filosóficas, diversas posturas que se van a plantear y que vamos a tratar brevemente. En la Grecia clásica, Demócrito de Abdera formuló su famosa teoría atomista, por la cual decía él que todos los seres humanos, todas las cosas del mundo, no solamente los seres humanos, estamos constituidos por átomos. Átomos más o menos grandes, más o menos pequeños, que van a constituir el cuerpo y el alma, porque él creía en el alma. Y decía que los átomos del alma son átomos finos, que están en permanente actividad, en permanente dinamismo. Y ese dinamismo de los átomos del alma es lo que producía la vida. O sea que la vida era, digamos, sinónimo del dinamismo, del movimiento atómico o atomista de los átomos finos del alma. ¿Y qué era la muerte? La muerte era el reposo total y definitivo de estos átomos. O sea, el fin del movimiento. Cuando los átomos se cansaban, entre comillas, y dejaban de moverse, de actuar, de dinamizarse, entonces sobrevenía la muerte necesariamente. Como en la teoría atomista de Demócrito, la visión de la muerte es una visión de tipo mecanicista pura. Significa que cuando realmente ya no estamos en capacidad de mover nuestros átomos del alma, porque han envejecido lo que fuere, entonces simplemente nos damos por vencidos y sobreviene entonces lo que llamamos la muerte. Platón, el famoso Aristócles, del siglo IV a.C., realmente se ocupa muchísimo de la muerte en sus diversos diálogos. Para él, morir es un aprendizaje. Uno, a través de la vida, se aprende a morir. Durante toda nuestra existencia, decía Platón, aprendemos a morir, a afrontar el momento de la muerte en el tránsito hacia la transmigración del alma, la metempsicosis platónica. O sea, el alma abandona el cuerpo e ingresa a otro cuerpo, justamente para transmigrar durante algunos años o durante algunos siglos, hasta que el alma, de una vez que ha transmigrado bien y ha expiado alguna falta que parece haber cometido, pueda regresar al mundo de las ideas, al mundo ideal, al topos urano que llamaba Platón, de donde salió. Por lo tanto, para Platón la muerte es el paso necesario.
Es un paso fundamental y un paso absolutamente necesario para transmigrar, para que esta alma entonces transmigre y pase a otro cuerpo, se incorpore de alguna manera y pueda entonces seguir su ciclo, por así decirlo. Y una cosa muy interesante, decía Platón, Aristócles, que es su verdadero nombre, como ustedes saben, que el sentido entero de la filosofía, todo el sentido de la filosofía, radica en prepararse para una buena muerte. O sea que estamos acá preparándonos todos para morir bien, para una buena muerte. Y decía textualmente, filosofar quiere decir esencialmente aprender a morir. Aprender justamente a morir cuando tengamos que morir. O sea, la existencia culmina en la muerte, y al culminar en la muerte, que es el paso, entonces podemos transmigrar, nuestra alma transmigra hacia un ser superior, y se transmigra en otra forma, si realmente no hemos aprendido a morir bien, porque nuestra existencia no ha sido plena, o no ha sido suficientemente buena, nuestra alma transmigrará en un ser inferior, en un ser menos importante que el ser humano que somos. Epicuro, el otro gran filósofo griego, en el siglo III después de Cristo, plantea el tema de la muerte en forma muy directa. Ustedes saben que Epicuro es el representante más alto del hedonismo filosófico, o sea, el placer como lo máximo, el placer placentero, el placer que es agradable. Decía Epicuro que estamos en la vida para gozar, para hacer nuestra vida placentera, y el gran enemigo del placer es el dolor. Por lo tanto, vivir consiste en ser placentero, en ser agradable, hacer agradable nuestra existencia y luchar contra el dolor. Dolor que significa daño. Hedonés en griego significa placer. Y decía entonces Epicuro, en el siglo III después de Cristo, no te asustes por nada. Nada es tan importante como para asustarse. El placer es principio y fin de la vida feliz. Somos felices cuando somos placenteros, cuando tenemos una vida placentera, y somos desgraciados cuando realmente nuestra vida es dolorosa o dañosa. La muerte, entonces, decía Epicuro, no espanta. No tenemos por qué espantarnos, no tenemos por qué temerla por ningún motivo, porque cuando nosotros somos, no es ella. Y cuando es ella, ya no somos nosotros. Entonces, ¿para qué nos espantamos? ¿Para qué entonces tememos? No tiene ningún sentido tenerle miedo. Y en realidad entonces el tema de la muerte de Epicuro es una verdadera banalización de la muerte, una banalización del proceso de morir, justamente un poco, digamos, fundamentado en su concepto del placer, que es el principio y fin de la vida feliz, y la muerte es digamos, o sea, que cuando se acabe la terminación del placer, y evidentemente en ese momento ya no somos, y por lo tanto no tenemos por qué tenerle miedo. En el pensamiento medieval, ustedes saben, dominado por la filosofía cristiana, dominado por la teología cristiana y la teología en general, no solamente la cristiana, porque ustedes saben que en el pensamiento medieval coadyuvaron la teología judía, la teología islámica y la teología también cristiana. La influencia de esta filosofía, digamos, teológica, sitúa la muerte como una parte integrante, como algo realmente que pertenece a la vida humana. Esa muerte es necesaria para trascender hacia otra dimensión de la vida, o sea, a la dimensión del espíritu, la vida del espíritu, la vida después de la muerte, la vida trascendente. Por ello entonces se consideró una fiesta o un espectáculo motivo de regocijo y de recogimiento a la muerte. La muerte era realmente un espectáculo donde muchas veces se asistía al que iba a morir, y la muerte era celebrada en forma regocijante, en forma alegre, porque esa alma iba a ir al cielo, o iba a ser, digamos, iba a tener otra realidad superior a esta, donde iba a ser mucho más plena que aquí. Las influencias primordiales de este pensamiento medieval, donde la muerte era realmente algo positivo, algo fundamental, algo regocijante, algo alegre, está justamente en el pensamiento del tomismo, Tomás de Aquino y escolástico en general, que realmente tenían entonces la idea absolutamente esencial y absolutamente fundamental, que esta vida es una vida de paso y la vida definitiva es la vida eterna, la vida del espíritu. El espíritu es eterno y por lo tanto nuestra alma va a gozar de la vida eterna una vez que deje justamente esta vida terrena, que no es la definitiva. Esta
concepción de la muerte atraviesa la filosofía espiritualista fundamentalmente a través de los siglos, hasta el día de hoy, por supuesto. Ese pensamiento espiritualista donde realmente el espíritu es la patria final del alma, por así decirlo, o la patria final del ser humano anímico o animado. En la filosofía racionalista, sobre todo con Descartes, Cartesius, la filosofía cartesiana en el siglo XVIII, considera que el cuerpo y el alma son dos sustancias diferentes, son dual, unidas entre sí en un solo punto, la glándula pineal, donde generalmente se produce entonces la conexión, por así decirlo, entre el cuerpo y el alma. El alma no es, digamos, según Descartes, no es, digamos, la que de alguna manera anima al cuerpo. El cuerpo está animado por sí mismo, el cuerpo tiene una propia animación, pero el alma organiza los movimientos del cuerpo. Es como un director de orquesta que va a organizar los movimientos del cuerpo, movimientos que el cuerpo tiene de por sí. Y entonces, para Descartes, para Cartesius, para el cartesianismo, la muerte no es sino un deterioro definitivo de la máquina corporal que deja de funcionar, una máquina que ya no funciona. Y por lo tanto el alma ya no tiene por qué organizar nada, ni dirigir nada, puesto que ya se acabó, digamos, el movimiento propio, los movimientos propios del cuerpo. No existe, por lo tanto, en Cartesius, en Descartes, la idea de la trascendencia del alma fuera del cuerpo hacia otra dimensión. Simplemente deja de ser y se acabó. Es también, igual que en el caso de Demócrito, una concepción mecanicista de la muerte fundamentalmente, o maquinista de la muerte. Estamos hablando del pensamiento racionalista del siglo XVIII, que fue tan importante para la cultura filosófica occidental. El gran filósofo Spinoza, Baruch de Spinoza, en el siglo XVIII, el gran filósofo panteísta, decía que la única realidad es Dios, pero Dios es el mundo es Dios, y Dios es el mundo. Panteísmo significa eso. La metáfora entonces spinoziana es muy interesante. La metáfora del océano. El océano es Dios y el mundo, el gran océano, cuyas olas son todos los fenómenos y todos los seres del mundo. Ese océano inmenso que es la divinidad y que es también el mundo. La muerte entonces en ese océano es simplemente el paso de una ola a otra, dentro de la inmensidad divina que es el mundo. Por lo tanto, al morir pasamos de un lado a otro en el mismo océano. O sea, no morimos. No morimos. Morimos pero sin morir, porque permanecemos, digamos, en el océano infinito que es Dios o el mundo. Un cambio de situación, por lo tanto, en el Dios mundo, que es típico del panteísmo. Tenemos que hacer alusión que Spinoza es uno de los filósofos más importantes en este momento e inspiró a Einstein nada menos en su concepción sobre el mundo, concepción sobre el universo. Nietzsche, el filósofo Nietzsche en el siglo XIX, sostiene que la muerte es todo lo que se opone a la vida, o sea, la muerte es la antivida, lo que se opone a la potencia y el esplendor de la vida. Y por lo tanto los valores de la vida, el vitalismo nietzscheano, los valores de la vida que son la fuerza, el dominio, la crueldad, porque la vida es fuerte, es dominante, es cruel, nos golpea una y otra vez. Frente a los valores de la muerte, que son los contrarios, la debilidad, el sometimiento, la mansedumbre, ahí viene la feroz crítica de Nietzsche contra el cristianismo, por ejemplo, que proclama la mansedumbre y el sometimiento, y por lo tanto los valores de muerte son los valores que realmente nos hacen daño como cultura y nos han deprimido como en nuestra cultura occidental. Entonces él plantea la necesaria inversión de la tabla de valores de la sociedad occidental, la transmutación de la tabla de valores de la sociedad occidental, poner los valores de la vida arriba y los valores de muerte abajo, lo que es totalmente distinto a lo que pasa ahora, según él, en este pensamiento, en esta cultura occidental, en esta sociedad occidental, donde los valores de muerte, mansedumbre, sometimiento, debilidad, arrepentimiento están arriba, por culpa del cristianismo. En cambio los valores, digamos, de la vida, que son la fuerza, el dominio, la crueldad, están abajo y son mal vistos. Dios ha muerto, proclama Nietzsche, y ha sido reemplazado, ha sido sustituido por el superhombre, el suprahombre, que representa todos los valores de la vida en su máxima expresión. Nietzsche indudablemente ha sido un pensador que ha influido mucho en el siglo XX, como todos sabemos. La filosofía de la existencia en el siglo XX
en esta filosofía el tema de la muerte está omnipresente. Yo diría que la filosofía de existencia de la muerte es el tema más importante. Es el tema, digamos, permanentemente agredido, anotado, permanentemente descubierto, permanentemente expresado. Y así tenemos que Heidegger, por ejemplo, el filósofo alemán, habla del Dasein, o sea, el ser ahí. El ser humano es un ser ahí, un ser lanzado al mundo, un ser, digamos, lanzado ahí en el mundo. Es un ser para la muerte. El ser humano es un ser para morir. Somos para no ser. Somos para morir. Por lo tanto, nuestro ser es un ser para la muerte. Un ser que realmente no tiene sentido. El sentido, justamente, el sentido de la existencia es solamente la muerte, o sea, la nada. La muerte, entonces, es una nada existencial que proyecta su sombra sobre toda la existencia. Toda la existencia es un paso, es un camino, es un viaje hacia la muerte, hacia la nada. La existencia del ser ahí, entonces, es aniquilante, anihilante. Nihil significa nada, o anonadante, nada. O sea, estamos caminando permanentemente hacia la nada, y mientras más caminamos, más nos acercamos a la nada, o al no ser, es decir, a la muerte. La existencia, entonces, según Heidegger, es un puente tendido entre dos nadas y rodeado por la nada. Pensamiento terriblemente negativo y terriblemente pesimista. La angustia existencial, entonces, es lo que prima, la famosa Angst, el concepto alemán que se puede también traducir como miedo, como temor. La angustia existencial está presente permanentemente, es la esencia de la existencia y es consustancial a la existencia porque estamos caminando indudable, permanentemente hacia la nada, hacia el morir, hacia la muerte. De tal manera que la existencia resulta ser un absurdo, resulta ser realmente un viaje hacia la nada, un camino hacia la nada y culminar nuestra existencia en la nada, o culminar nuestra existencia en la muerte. De ahí entonces la angustia como el elemento, el sentimiento absolutamente fundamental de todas las existencias. Y quien hace esto mucho más grave es Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, el filósofo francés existencialista por excelencia, habla del muro. El muro es el título de una de sus obras más importantes. El muro es el fin de la existencia. La existencia tope en el muro y simplemente rebote en el muro y ahí se acaba. Más allá del muro no existe nada. La nada absoluta, la nada total. Llegamos al muro y más allá del muro, nada. Entonces la existencia, como decía Heidegger, pero Sartre le da mucho más fuerza, la existencia es un absurdo absoluto que solamente genera sentimientos negativos, pesimistas. La náusea, famosa obra de Sartre, una de las grandes obras de Sartre, el tedio y la desesperanza. La náusea justamente ante el absurdo de la existencia, el tedio, o sea, el hastío frente a una existencia que no tiene sentido, y finalmente la desesperación o desesperanza, porque realmente no hay absolutamente nada que hacer, nada que hacer. Es que terminamos en el muro de todas maneras. De tal manera que ahí tenemos una serie de posturas frente a la muerte y también frente a la vida. Los existencialistas hablan no de la vida, hablan de la existencia. Y lógicamente la existencia es la vida del hombre. Nietzsche, por ejemplo, no habla de existencia, habla de vitalismo, porque para Nietzsche la vida es lo fundamental. La vida es lo esencial. La vida es lo que realmente genera todo aquello que es, ¿no es cierto? Y al final, la muerte sigue siendo entonces, como lo dijimos al comienzo, un problema y un misterio. A pesar de las posturas de estos grandes pensadores que realmente han querido elaborar el tema de la manera más adecuada posible, por decirlo de alguna manera, sin embargo, se topan con el problema y sobre todo se topan con el misterio. Y para terminar, volver a decir lo que decía Marcel cuando sostenía en filosofía, en el pensamiento filosófico, tenemos que tratar de distinguir entre lo que son problemas y lo que son misterios. El problema es algo que se nos pone por delante como una piedra en el camino y que entonces podemos sortearlo y podemos, digamos, avanzar. Lógicamente el problema es posible, digamos, de resolver. El misterio es una niebla que de alguna manera nos rodea
y no nos deja ver, y no podemos sortearlo. No es una piedra en el camino, es algo que es esa niebla que impide nuestro camino, y por lo tanto, mientras caminamos, seguimos entonces inmersos en la niebla. En el caso de la muerte, entonces, tenemos quizás una de las pocas realidades donde la muerte es a la vez un problema y un misterio. Y yo diría que es más misterio que problema, a pesar de la sabiduría de los grandes filósofos a través de los siglos. Muchas gracias. Bueno, y yo quería manifestar que el trabajo del doctor Patrick Wagner Grau es valioso por el conocimiento, la profundidad y la belleza que lo acompaña. Lo organiza tomando en cuenta los aspectos esenciales de su historia. Incide en la muerte como problema, misterio y diversidad de posturas. Simplemente unas palabras y mis felicitaciones. Muchas gracias.